Pasamos a la aliyá número 2, Parashat doble, Tazria Metzorah. Estaremos leyendo el capítulo 13, versículo 24, terminando en el 37. Leemos en la Torah. Una carne que tuviera en su piel una quemadura de fuego y hubiere en lo sanado de la quemadura una mancha brillante, blanca, rojiza o solo blanca, se observará el Cohen, y si he aquí se convirtió el pelo en blanco, en la mancha brillante, y su aspecto fuere más profundo que la piel, Tzaraat es ella. En la quemadura hizo erupción, lo declarará impuro el Cohen, afección de Tzaraat es ella. Si la observara el Cohen, y si he aquí no hay en la mancha brillante pelo blanco, ni está más hundida que la piel, y es ella tenue, lo recluirá el Cohen por 7 días. Lo observará el Cohen en el 7º día si se hubiera extendido en la piel, y lo declarará impuro el Cohen, afección de Tzaraat es ella. Pero si en su lugar permaneciera la mancha brillante, no se extendió en la piel, y ella es tenue, mancha blanca por la quemadura es ella, entonces lo declarará puro el Cohen, porque inflamación de la quemadura es ella. Un hombre o una mujer que haya en él una afección en la cabeza o en la barba, observará el Cohen la afección, y si he aquí su aspecto fuere más profundo que la piel, y en él hay pelo amarillo delgado, lo declarará impuro el Cohen. Netek es ella, Tzaraat de la cabeza o de la barba es ella. Si observar el Cohen la afección de Netek, y he aquí no es su aspecto más profundo que la piel, y pelo negro no hay en ella, recluirá el Cohen la afección del Netek por 7 días. Observará el Cohen la afección en el 7º día, y si he aquí no se extendió la afección, ni hay en ella pelo amarillo, y el aspecto de Netek no es más profundo que la piel, se cortará el pelo, pero al Netek no le cortará el pelo, y recluirá el Cohen al Netek por 7 días por segunda vez. Observará el Cohen el Netek en el día 7º, y si he aquí no se extendió el Netek en la piel, y su aspecto no es más profundo que la piel, entonces lo declarará puro. El Cohen lavará sus vestidos y se purificará. Pero si hubiere extendido el Netek en la piel después de su purificación, y lo observará el Cohen, si aquí se hubiere extendido el Netek en la piel, no examinará el Cohen el pelo amarillo, pues impuro ya es él. Pero si ante sus ojos el Cohen permaneció el Netek, y pelo negro creció en él, se curó el Netek, puro es él, y lo declarará puro el Cohen. Bien, 38, continuamos hasta el 40. Un hombre y una mujer que hubiere en la piel de su carne varias manchas brillantes blancas, lo observará el Cohen, y he aquí en la piel de su carne hay manchas brillantes tenues blancas, asimismo es que hizo erupción en la piel, puro está él. Aquí en la segunda aliyá continuamos hablando sobre el Tzaraat. Ahora, determinar el Tzaraat, como lo menciona tanto la primera aliyá como la segunda, se determina a través de la observación que el Cohen hace de la piel de la persona que tiene la afección. Por lo tanto, estamos hablando, como ya mencionábamos, de una enfermedad de origen espiritual, porque por eso van a ver al Cohen. Si fuera una cuestión médica, hubieran ido a ver al doctor. Pero en este caso se va a ver a el Cohen, que en primer lugar también conoce todo esto de cómo es el organismo, cómo es el cuerpo físico, y tal vez a partir de ahí se va a desprender la medicina en el pueblo de Israel. Es posible. Ahora, en cuanto a que ya se detectó una probable afección de Tzaraat, se deberá de recluir a la persona por 7 días. Pasados los 7 días parece que se desarrollará, si es que es afección de Tzaraat, vuelve otra vez a la inspección con el Cohen, se le verifica si se determina que ya es Tzaraat, tiene las características, entonces ya se declara inmundo. Pero si se determina que todavía había que despejar ciertas dudas acerca de esto, volverá a recluirse otros 7 días. Pasados los 7 días, entonces sí tendrá que manifestarse si es o no Tzaraat bajo el diagnóstico que dé el Cohen. Finalmente, si hay, como decíamos, ocurre en una área que ha sufrido una quemadura, una herida, un traumatismo, o en este caso también en el cabello, en el pelo de la barba, entonces ya deberán también tomarse en cuenta el aspecto de los vellos o de los cabellos o de la barba, para que también se determine el caso cómo será hecho.
Y hay que saber que en un momento dado sí es Zarat y hay un momento dado en que solamente se trata de la enfermedad física. El hecho de que se presenten estas dos, otra vez recalco, de acuerdo a la aliyá número 1, pues nos hace saber cuál es el origen de nuestras enfermedades y que también en un momento dado las enfermedades físicas pueden traer consigo por nuestra mala o nuestra baja disposición a la vida por la enfermedad normal. Entonces estamos permitiendo que incluso espiritualmente vengamos a un desánimo, decaigamos. Así que tanto el círculo puede ser iniciado desde Zarat a la enfermedad o desde la enfermedad hacia Zarat. Porque, pues sí, cuando uno está viviendo una vida difícil, triste, bajo mucho sufrimiento, presiones y tensiones, entonces es muy fácil rehuir de nuestro acercamiento a Dios. Así que debemos tener cuidado. Nuestra situación espiritual puede afectar nuestro cuerpo, pero también nuestro cuerpo, la situación de sufrimiento de nuestro cuerpo puede afectar seriamente a nuestra condición espiritual. Así que debemos tener en cuenta estos conceptos para poder estar pendientes. Así, recordemos esto, está determinado, todo esto es determinado por el Cohen. Así que estamos hablando de orden espiritual. Siempre, o como les platico ahora, tal vez desde entonces se empieza a diferenciar una carrera hacia la medicina, desde el origen espiritual hacia la medicina. Hoy en día ya los médicos están tratando, muchos de los médicos pues ya no estudian o no son personas creyentes, entonces nada más se abocan a la cuestión médica. Sin embargo, la persona es integral, o sea, tiene su espíritu, su alma, tiene su cuerpo, entonces deben ser tratadas ambas. La tecnología y la ciencia y la modernidad no vinieron para descartar, o creo que no deben haber venido para descartar la posición espiritual, aunque sí ellos se preparan en esta área. Al desconocer el área en el cual nosotros nos desarrollamos, si nosotros tomamos en cuenta la parte médica, nos favorecemos como instructores espirituales, nos favorecemos de los avances médicos y le decimos a la gente para que se cure de su salud física, se cuide la salud física. Pero también, obviamente, nosotros hacemos más énfasis en la cuestión espiritual. Creo que también si hay comprensión en ellos, debieran hacer lo mismo. Entonces, pero usted ya lo sabe, ya lo aprende, póngalo en práctica. Nos vemos para la tercera aliyá. Shalom.